Soy psicóloga y no tengo todo bajo control. Soy psicólogo y también puedo sufrir. Los problemas del día a día a cualquiera le pasan. Acompáñanos a este programa en donde hablaremos de las cuestiones de la vida. Yo soy Vane. Y yo, Susu. Y esto es... Demente Cotidiana. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Demente Cotidiana. Sinceramente, ahora sí estoy feliz. Bueno, no es que las demás veces no haya estado feliz, claro que sí, pero ahorita estoy más feliz y sobre todo, pues también emocionada, agradecida, porque parece que siempre que dejamos pasar como un mes o que se termina un mes e iniciamos el otro, siento como si pasara un año en el que no estamos haciendo o grabando episodios, y así lo sentí, como que nos ausentamos unos años, no sé, como que ahora ya tenemos más edad o no lo sé, pero la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí otra vez, aquí en Demente Cotidiana, en este formato, y pues ya saben que no estoy sola, estoy con mi amigo, colega, compañero, cazador de sueños, de, de todo, Alfonso Susunaga. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Vane. Qué gusto nuevamente estar aquí en la plataforma de Demente Cotidiana, porque pues ya tenía rato, efectivamente. Como hay veces que empezamos el mes y automáticamente tenemos un podcast, pero ahorita dejamos como respirar un Sí. poquito y tenemos el mes que consideramos que tenemos de lleno, ¿no? O sea, normalmente viene con el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Maestro, no El lo día del tomamos el trabajo. Día del Trabajo, el Día del Psicólogo, entonces hay muchas festividades dentro del mes de mayo, ¿no? Entonces hay veces que como que nos saturamos y dijimos, a ver, vamos a respirar y vamos a acomodar las cosas en junio, ¿no? Y por eso es que de repente sentimos como que nos ausentamos demasiado. Pero bueno, ya estamos nuevamente aquí, estoy en este espacio y pues, qué gusto, ¿no? Entonces, efectivamente es como, ay, qué bueno, ya otra vez en este lugar, ¿no? Que nos podamos escuchar, que podamos ver, que podamos hablar de temas. Entonces, el día de hoy tenemos un tema, pues muy ad hoc, ¿no? Para comenzar justamente el mes de junio y sabiendo que este fin de semana viene una fecha importante, ¿verdad? El Día del Padre, ¿no? Que es como que ya pasamos por el Día de la Madre, luego el Día del Padre, hay veces que algunos le dan mucha importancia y otros como que dicen, ay, el padre qué, no, pero justamente por eso es que vamos a hablar de ese tema, porque hay veces que tiene mucho peso y hay veces que tiene poco peso, ¿no? Entonces, vamos a hablar del tema del padre y su influencia en nuestra vida, ¿no? Entonces, para empezar, pues me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que es importante hablar de este tema, no, Vane? Pues mira, como bien tú lo acabas de decir, mayo fue un mes repleto de festividades. Para empezar, el Día de la Madre creo que es una de las festividades, al menos en México, más importantes. Creo que bien nos decían antes, ¿no? En clases, lo que es el Día de la Mamá y el día del el 12 de diciembre, el Día de la Virgen, son dos fechas muy importantes que se hace como todo un festejo enorme, por todo lo que simboliza justo la figura materna para las personas, ¿no? Y en sí como para la vida en general. Creo yo que ahorita en este mes que es junio, pues para empezar es como, sabemos que es 10, o sea, el 10 de mayo es establecido para el Día de la Mamá, como sea, pero es 10 de mayo y siempre va a ser así, ¿no? En el mes del papá me parece que es el tercer domingo de junio. Entonces creo que también ya desde ahí como que es más como pues el tercer domingo de junio y no sabemos cuál va a caer, pero el tercer domingo de junio sí o sí va a ser el Día del Papá. Entonces creo que también no es que se le reste importancia, pero siento que sí como que jerárquicamente hay un grado un poquito más abajo en el tema, considerando también como que siento que igual socialmente el tema de la mamá versus el tema del papá siempre va a tener como una constante pelea, que no tendría por qué ser, porque creo yo que igual los dos pesan en importancia, en crianza, en
forma de verse, pero como que siento que se hace como esta parte debatible de cuál es el que pesa más, e inclusive se le da muchísimo más peso justo al tema de la mamá y todos estos conceptos que hemos escuchado hablar a lo largo de la mamá soltera, la mamá luchona, la que puede porque el papá se va, y entonces la mamá es la que se queda y puede ser mamá y papá a la vez, ¿no? Entonces creo que eso hace que se le resten como que ciertos puntos en poner a la mesa que el tener papá o no, digámoslo de esa manera, no pasa nada, no importa, porque al final siempre está mamá. Entonces, no quiero decir que eso sea completamente falso, porque creo que también sería minimizar esa parte, pero yo creo que también no siento que sea tan bueno irnos como por el lado de que el papá no cuenta y su presencia o no no va a hacer diferencia en la vida de un ser humano. Justo por eso estamos hablando y vamos a hablar del tema de cuál es la influencia que tiene el papá, porque queremos también resaltar lo importante que es, tanto de forma presente como de forma ausente, esa figura paterna. Y que así como pesa la figura de la mamá en muchos aspectos de la vida, como ya lo hemos hablado durante las demás transmisiones, desde la maternidad, lactancia, desde que está el bebé dentro de mamá, creo que también el tema del papá tiene muchísimo peso y que ahorita lo vamos a ir descubriendo. Entonces yo creo que por eso es importante hablar, ¿no? Como de que tiene un peso importante en la vida del niño hasta que crece y que lamentablemente no se le dé tanto énfasis. En esto que estás mencionando, me suena mucho esta imagen que pasa en México, que muchas veces es como la mamá que también es padre y madre, ¿no? Y Ujú. entonces es como que, ay, es que pues el Día de la Madre y luego también le festejamos a las mamás que son mamás y papás, pero viceversamente también hay papás que son papás y mamás. Hay papás solteros que pelean justamente a capa y espada todo esto, ¿no? Y entonces hay una ambivalencia de esto. ¿Cómo es que de repente vemos más uno y al otro no le damos tanta importancia? Hay muchos padres que se sacrifican por sus hijos, que dan todo Justo. lo que tienen para hacer lo mejor por ellos, ¿no? Y no es como echarle la culpa, pero pasa mucho en la sociedad que es más marcado el hecho de que haya un padre ausente, un padre que no está, el padre que se fue por los cigarrillos, como muchas veces pasa, o el que, termine siendo madre soltera y no hay una figura paterna, ¿no? Ujú. Nosotros como psicólogos hemos visto incluso que el paternaje, quieras o no, se va a dar de alguna forma, ¿no? Este puede ser desde, bueno, no estuvo un padre presente, pero tal vez estuvo un abuelo, ¿no? Y entonces un abuelo que funge el papel como papá, o incluso una Claro. abuela que funge el papel como mamá, o un hermano, tal vez un familiar o alguien que estuvo, ¿no? También está la padre de los ¿cómo se llama? De los padrinos, ¿no? Los padrinos también puede ser que pues, los papás hayan ido los dos y los padrinos hayan terminado criando al pequeño, ¿no? Entonces, Ujú. hay muchas visiones y por eso creo que es importante tocar un poquito cada una de estas y su influencia de la figura paterna como tal en la crianza, ¿no? Porque aunque hayamos crecido tal vez sin una figura paterna como tal, esa figura ausente también marca mucho el comportamiento de una persona, ¿no? Sí, y que también siento que este tema, digo, no queremos tampoco, y no es la idea, catalogar como ni irnos de un lado ni del otro, pero creo que también sí toca mucho de esta parte del rol. No sé si has escuchado hablar sobre el de que cada vez que hay como una pelea, ¿no? Un divorcio o algo así, siempre se escucha esto como de que el niño o la niña siempre va a estar mejor con su mamá que con su papá. Siento que tiene un lado como verdadero, porque pues al final hay ciertas cosas o ciertas características que solamente papá tiene y que solamente mamá tiene. Pero yo también siento que eso es restar responsabilidad y restar importancia a ambos roles de papá y mamá. Yo no dudo que a lo mejor y por circunstancias y contextos de vida, tal vez si el niño o el menor esté mejor con la mamá, pero eso no quiere decir que si se queda con papá va a estar peor. Entonces yo también siento que desde ahí como que se enjuicia mucho, se cataloga y se le resta, vuelvo a lo mismo, se le resta importancia a la figura paterna, porque entonces desde ahí tú ya estás dando a entender que en efecto si ese menor se queda contigo, pues
no va a estar bien, no va a ser feliz, no va a crecer adecuadamente, no lo sé. Y creo que también como que desde ahí existe como esta parte de enjuiciar ambos roles y de enaltecer a uno, pero menospreciar al otro. Creo que aquí no se trata de eso, ¿no? O sea, siento que cuando se habla de un tercero que está de por medio, siento que las responsabilidades en todos los aspectos, tanto económicas, emocionales, en presencia, en amor, en cariño, tienen que estar igual, ni uno más que el otro, ¿no? Y tal vez, como lo dije, hay características que solamente va a tener mamá y hay características que solamente va a tener papá, pero eso no quiere decir que si te quedas con uno vas a estar mejor y si te quedas con el otro vas a estar peor. Entonces siento que la misma sociedad también se ha encargado muchísimo de tener ese papel, ¿no? Como de que con mamá sí, con papá no. Y como tú dices, ¿cuántos papás no es al revés? No sé, lamentablemente eso también es algo que analizarlo, ¿no? Que estudiarlo. Lamentablemente no se conoce tantos casos que el papá se quede con el bebé o con los niños y que sea un excelente papá. O sea, sí los hay, pero hay más casos de mujeres, ¿no? En donde son mamás solteras, donde sacan adelante a sus hijos, etcétera. Yo creo que también desde el pensamiento tiene que cambiar mucho esta parte, ¿no? Como tú dices, tanto la ausencia marca como la presencia marca, como todo marca, y el papá es una figura muy importante, tanto ahí presente o no, para la vida de una persona. En eso que estabas mencionando, me llegó mucho la idea de esta figura que marca la influencia en la crianza. Eh, Como estábamos mencionando, la madre entra a cubrir este tipo de características. ¿Y qué pasa, no? Es como que, ay, sí, la mamá siempre por arriba de esta imagen. Mm. Incluso si me voy incluso en la parte bíblica, ¿no? Está la figura de José, ¿no? Y José es como el padrastro, pero es la figura paterna, es la figura que también estuvo presente, ¿no? Hay veces que no se le toma tanto en cuenta porque pues así como que, pues sí, él qué, ¿no? Pero claro que fue una figura para, para criar a esa imagen, ¿no? No me quiero meter tanto con los temas religiosos, pero sí, como estamos aquí en México, sabemos que tenemos a Sí. la Virgencita y por eso es que es esta parte que estoy mencionando, que hay veces que dejamos de largo eh, esta parte de la crianza. Y también otra cosa que estás mencionando es esta cuestión cuando hay una disputa, obviamente muchas veces no lo pensamos. De hecho, esto abriría como para otro tema aparte, que son la parte de los divorcios y qué culpa tiene el niño, ¿no? Que hay veces que por los problemas que yo tengo con la pareja y todo esto, eh, el niño termina bailando de aquí para allá, que se lo lleva la mamá, que se lo lleva el papá, o que se va con los abuelos. Hay veces que si no está ninguna de estas autoridades, termina llevándoselo al DIF, ¿no? Y el gobierno se hace cargo de él, ¿no? Como si fuera un qué, ¿no? Y entonces, obviamente todo esto, los niños lo absorben, lo observan y o lo imitan o lo, o lo aprenden para no cometerlos. Entonces, por eso es que esta figura, el día de hoy, consideramos que es un punto importante para la crianza, que hay veces que no se le da tanto peso. Sí, yo sí también siento eso. No se le da tanto peso, pero también yo siento que el peso no se le da por justo los pensamientos de la misma sociedad en el que se enaltece más una figura que la otra. Y es que también hay que ser sinceros, digo, entiendo también a muchas mujeres, hablando y citándonos en México, ¿no? Muchas mujeres mexicanas en donde no tuvieron que otra más que con sus herramientas sacar adelante a sus hijos porque esa persona tampoco se quiso hacer responsable. Yo también entiendo que hay como que se enaltece mucho la parte como de la mamá y de que yo puedo y de que aquí yo todo, pero también es muy cierto que sí hay muchos hombres, o sea, papás, en donde es como te abro tantito la puerta y pues yo me voy, ¿no? Y ahora sí que si tú no me dijiste ven, pues yo no me acerco, ¿no? Si tú no me dijiste hazte responsable, pues yo no me hago responsable. Creo que también eso es muy cierto y es una parte que no debemos de omitir. Digo, entiendo también el hecho de que sí se le puede llegar a dar como cierta importancia más a la figura de la mamá,
pero también es que sí hay muchos papás que en efecto, como tú dices al principio, que se van por los cigarros y que no regresan, ¿no? Entonces, no den balde tanta mamá soltera, no den balde tanto caso de que pues es que pues, sí está presente, pero de vez en cuando, ¿no? Entonces siento que también es la parte en la que se deslinda como que esa responsabilidad y eso hace ver el panorama de que no importa si no está papá, porque tengo a mi mamá. Entonces mi mamá me cuida, mi mamá me cría, mi mamá me educa y yo crecí sin papá y crecí súper bien. Creo que también ahí es la parte en decir, no dudamos que se haya crecido bien, pero por algo hay dos figuras, papá y mamá, ¿sabes? O sea, por algo creo que también tanto pesa la crianza de mamá y con las características, bueno, vuelvo a lo mismo que tiene mamá, como también va a pesar las características que solamente va a tener papá. Entonces, si ambas se juntan, pues posiblemente puedan crear una mejor crianza. Entonces, no dudo que haya personas que digan, no, la neta, pues a mí mi papá ni siquiera me afectó, pero también es como mucha inspección, ¿no? Como de, a ver, ¿estás seguro? Y luego resulta que van a terapia y salen cosas, ¿no? Así como de que es que no está mi papá y es que entonces cuando tú dices, seguro que no te afectó, digo, a lo mejor es algo superficial que tú lo sientes y lo piensas así porque toda la vida quizás nunca conociste qué es tener un papá, pero también hay ciertas cosas que sí o sí, sí hace falta esa figura dentro de la crianza, ¿no? O que en la escuela le decían, ay, la niña que no va, que no tiene papá, o el niño que no tiene papá, ¿no? Entonces, son, hay que ser honestos, en la escuela hay veces que son crueles, los niños llegan a ser un poquito crueles en ese tipo de Sí, aspectos, entonces es como que, ¿cómo que no tienes papá? Yo tengo dos papás, hay veces que incluso así como que tengo mi papá biológico y mi padrastro, y es así como que, ¿cómo que no, pero no viviendo al mismo tiempo? ¿Cómo es eso, no? Entonces, los niños no conocen, pero aprenden, y entonces ven todo lo que les rodea. Como estabas mencionando, esa parte de que hay veces que crezco y pienso como que, ay, sí, yo crecí bien sin una figura paterna, ¿no? ¿Qué tal si dentro de tal vez tus primeros 18 años no supiste quién era tu papá y a los 19 aparece o te busca o te dicen dónde encontrarlos y entonces así de, ¿cómo que no te tocaba? Y de repente cuando llega esa persona, ¿tú qué? Tú nunca estuviste, ¿por qué llegas en este momento? Ya cuando no te necesito, ¿no? Entonces pensamos que no es importante, pero sí es importante, ¿no? Entonces por eso quería llegar con esta idea de este José en la cuestión de Jesús, María y José, porque hay veces que José lo sacan completamente de la trama, ¿no? Hay veces como que, sí, como que, ¿y quién es? Casi en la historia, pero sí, tiene un peso importante. No me gustaría meterme tanto con la parte psicológica, filosófica y todo esto, ¿no? Recuerdo cuando estábamos en la escuela y veíamos esta cuestión de la cuestión freudiana, ¿no? Y cómo es que sí tiene el peso la mamá y el papá, ¿no? Para las personas que no conozcan, pues normalmente Freud hacía mención como de la cuestión del Edipo, ¿no? Y el Edipo es una cuestión como de, tengo la figura de mi papá me marca qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, y mi mamá es la que me cría, la que me consiente, todo esto, ¿no? Entonces así como que recuerdo a un querido profesor que estuvo con nosotros, que también pudo participar con nosotros, nos decía de esta parte, ¿no? Llega el padre y limita completamente al niño, ¿no? La parte de la castración mencionaba esta parte, ¿no? Como qué es lo que sí puede hacer un hijo y qué es lo que no puede hacer un hijo, ¿no? Porque hay veces que dentro de esta crianza, esta figura paterna es la que educa, es la que dice que está bien y que está mal. La madre también hace eso, pero se encarga más como que esté bien, que no se vaya a caer, que no le falte la comida, que todo esto, ¿no? Entonces, no sé si me doy a entender esta parte, ¿no? sí, sí, completamente. O sea, creo que también ambas funciones, o sea, yo lo veo así, ¿no? Ambas funciones son importantes para el desarrollo de la vida del niño, ¿no? O sea, de que ni una va a pesar más que otra. Creo yo que las dos pesan por igual, pero son importantes, son vitales. O sea, que esto que tú acabas de decir, por ejemplo, de pues es que yo crecí bien, ¿no? Y yo pues nunca me afectó la parte de que mi papá no estuviera o no creciera conmigo, pero creo que también empiezas tú como
bien tú lo dices, en la escuela, ¿no? De que, ay, ¿cómo que no tienes papá? Entonces llega un evento de Día del Padre justamente y entonces tú ves que están todos con su papá y a veces es como, ok, sí, tal vez crecí bien, pero eso no quita también la parte en la que en algún momento te llegues a preguntar como, pues, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo sería mi vida si tal vez hubiera estado un papá presente? Porque también hay que recordar que no solamente estamos hablando de papás que se fueron por los cigarros y que los hijos no conocieron jamás a su papá. Estamos hablando también de papás que están viviendo en la casa con sus propios hijos, pero que solamente es como si estuviera un fantasma, ¿no? O sea, es que está mi papá, pero no está, o sea, está presente pero ausente, está ausente en términos emocionales, por ejemplo. Yo también creo fielmente, inclusive aquí hay, hace como, pues casi cuando recién inicié la universidad, acababa de leer un libro que se llama ¿Por qué las mujeres aman demasiado? Algo así. Y justo como que este libro habla mucho de como que tú como mujer todo lo que puedes llegar a permitir de tu pareja, ¿no? Desde faltas de respeto, desde, no sé, mentiras, violencia, obviamente, ¿no? Golpes, etcétera. O sea, todo enfocado como la parte de que tú como mujer todo lo que permites. Y en algunas partes del libro se basa mucho en la relación que tuviste con tu papá. Entonces, ahorita que tú dijiste esto de la parte del Edipo y demás, creo yo que digo, son teorías y se respeta también como las creencias o sea, y demás, pero yo sí siento que también la relación que tienes tanto con tu mamá como con tu papá, o sea, por igual, sin hacer que uno pese más que el otro, sí va a influir en la manera en la que te desarrolles como con las demás personas. Entonces, justo en este libro habla mucho de que, no lo sé, ejemplo, tú como persona siempre estás ahí cuando te pegan y no quieres dejar a la persona y entonces ya te da una golpiza un día y entonces al siguiente día te vuelven a dar otra golpiza y así sucesivamente se hace la cadena y tú dices, ahora sí lo voy a dejar y resulta que no. Y entonces se hace como una inspección o en ese libro como que hacen inspección de la vida de la mujer y se dan cuenta que no es de que viviera algo similar con su papá, de que su papá le pegara, pero salió como la parte en la que a él le hubiera gustado que su papá hubiera estado presente y se hubiera quedado. Así como, ojalá y no te hubieras ido, ¿no? Ojalá no me hubieras abandonado. Entonces, esa parte o ese suceso justo del papá se traslada a sus parejas y es como, ok, sí me está pegando, sí me está haciendo como daño, pero no te vayas, porque de cierta manera me recuerdas justo esa parte que yo no pude con mi papá. Y creo que también aquí entra mucho el término, que no sé si lo has escuchado aquí en todos lados, de daddy issues, de que esa persona tiene daddy issues y no sé qué, no de embalde, o sea, de verdad siento que no de embalde tantas cosas connotativas con tus parejas se trasladan a tus papás, que da miedo, yo lo sé, pero a veces sí suelen ser muy ciertas, ¿no? Híjoles, meternos con ese tema sí es Próximo tema de próximo podcast, tema, daddy ¿no? issues. La cuestión de, tal como mencionas, o sea, tienes problemas con la figura paterna o ni siquiera te lo mencionen o que de repente tú estás empezando a tener características de lo que juraste, casi, te convertiste en lo que juraste destruir, ¿no? Y sí, ¿qué está pasando con eso, no? En psicoterapia transpersonal siempre hablamos esta cuestión de la influencia, como cada una de estas partes afectan al todo. Un miembro afecta al todo y el todo afecta a una parte, ¿no? Entonces, el hecho de que la figura paterna tenga demasiado peso, no por nada cae que quién es el que te va a marcar los límites. Y si es que tienes un padre que le falta el respeto a tu mamá, vas a crecer como que, pues entonces no voy a respetar nunca a mi mamá, ¿no? O sea, yo creo que si esta persona lo puede hacer, ¿por qué yo no? Y entonces pasa esta cuestión. Si no hay una persona que te pone límites, los límites tú los vas a estar pasando como si nada, ¿no? O cuando te empiecen a decir qué es lo que no puedes hacer, de repente te me vas a tronar, te me vas a torcer porque es como que es que nunca me pusieron límites y que en este momento me pongan límites, es así como que, ¿cómo crees que ahorita me vas a decir qué es lo que puedo hacer, no? Sí, sí. O también los problemas con la autoridad. Digo, al final de cuentas,
tanto papá como mamá fungen como guías, ¿no? Y como personas que al final son las responsables, y sí lo quiero decir de esa manera, pues ahora sí que aunque sea de mucha responsabilidad, son las responsables de tu desarrollo. Claro, puedes tú no repetir patrones, pero los primeros años de vida, ¿no? O la infancia, que es como esta parte crucial e importante, en la manera en que te fueron educando y te fueron guiando, también es la forma en la que tú vas a ver el mundo. O sea, eso es muy cierto, que ya después vas creciendo y eliges irte por el camino A o el camino B y tú ya sabes más o menos, pues sí, tus elecciones, eso no quita que desde la forma en que tus papás te muestran al mundo, es la forma en que tú lo vas a ver. Entonces, ahorita que tú dijiste esta parte de los límites, me pongo a pensar mucho también en estas personas que tienen problemas con la autoridad, ¿no? O sea, justo también esto se basa mucho de igual forma en la parte de los papás, o sea, qué onda quizás con la autoridad de mamá, pero también qué pasa con la autoridad de papá, o sea, está o no está. O sea, siento que inconscientemente, ¿no? Sí influye, que a lo mejor y queramos como omitirlo y decir, yo estuve súper bien toda la vida y no dudo que así sea, pero eso no quita que también sea como la parte en la que qué hubiera pasado si hubiera estado mi papá presente. Y hay muchas personas que quizás pueden estar bien, inclusive morirse y no tener la necesidad de un papá, pero quizás también ese pensamiento de que, bueno, y si hubiera estado presente económicamente, emocionalmente, simplemente ahí, ¿cómo hubiera sido mi vida de diferente? ¿Sabes? No se sabe porque al final siempre vamos a decir, pues hubiera estado bien. Igual también me pongo a pensar en una persona, o justo el ejemplo de las mujeres, ¿no? Que creo que es como que digo, no es como para catalogar, pero es lo que se me viene a la mente. Esta parte como de que es que necesito como en mi pareja el amor que no me dio mi papá. O sea, te quedas como así de wow, como, a ver, o sea, espérame tantito. Siento que esto es un tema muy grande que inclusive podríamos hacer parte uno, parte 2, parte 3, pero todo lo que influye la presencia de esas figuras, tanto papá como mamá, ahorita nos estamos centrando en la parte paterna, para tú relacionarte inclusive con las demás personas, ¿no? ¿Cuántas personas en su trabajo no ven a su jefe como su papá? Y es como, oye, es tu jefe, ¿no? No, pero pues es que como que yo lo veo como mi papá, porque entonces siento que todo eso inconscientemente lo vamos trayendo a nuestra vida. Entonces, ¿influye o no influye, no? O sea, ahí te pones a pensar como, claro que sí, ¿no? En nuestras parejas creo que es el ejemplo más claro de lo que te digo. Él me da el amor que no recibí de niña por parte de mi papá. Y resulta que la persona tiene como que problemas con los hombres. Digo, no es generalizar porque creo que cada contexto es un mundo, pero más o menos es como dar una idea de la influencia que tiene justo el papá, ¿no? Sí, y se repite de una forma en que, tal como mencionas, o sea, tú ves a tu papá y dices, ay, es que mi papá es esto, y todas las cosas que te chocan, ¿no? Pero llega una persona en tu vida y de repente, ay, qué bonito y todo eso, y cuando te das cuenta de las cosas que no viste, esta persona tiene las mismas cosas que tu papá, que esto, ¿no? Entonces, así como que, híjoles, ¿en qué momento te metiste justamente a, a cubrir estos huecos, ¿no? Últimamente, bueno, no sé si te ha salido, a mí me ha parecido mucho esta cuestión como de aprende a paternalizarte tú mismo, ¿no? O sea, darte lo que no te dieron tus papás, ¿no? Para poder superar esta parte, ¿no? Ujú. Me sorprende porque es así como que, pues sí, está bien. Tenemos que entender y comprender los orígenes, ¿no? Si desconocemos nuestros orígenes, qué es lo que pasó incluso en esta pues, unión entre mamá y papá, nosotros crecemos con toda esta energía, ¿no? La persona puede crecer bien, puede crecer mal, dependiendo de la influencia, pero hay muchos factores que influyen. Lo importante es justamente cómo, con esto que tiene la persona, qué hace al respecto para su vida, ¿no? Y sobre todo para que sea como algo bueno para él, ¿no? Yo podría echarle la culpa claramente así como que, ay, es que mi papá no estuvo presente así,
pero entonces ¿tú qué vas a hacer con eso? No estuvo presente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a echarle nuevamente la culpa al papá ausente? O empezar a ver a tu alrededor, porque tal vez había otras figuras que sí estuvieron ahí, como estaba mencionando, tal vez sí hay un abuelo que sí estuvo, pero como no estoy viendo a mi papá físico, mi papá biológico, me enojo con mi papá, ¿no? Y estoy enojado con mi papá, aunque sí hubo una figura que sí me amó, una figura que sí me educó y me dio todas estas cuestiones, ¿no? Y me enojo, ¿no? Es que tú no eres mi papá, tú eres mi abuelo. ¿Y cómo? O sea, ¿qué pasa, no? O viceversa, ¿no? Llega el papá biológico y es que tú qué me vas a estar diciendo si tú ni No siquiera estuviste. si ni siquiera tú estuviste, ¿no? Las personas que sí estuvieron son las que importan, ¿no? Y entonces ahí está, creo que este factor que importante, ¿no? Papá no es el que da la vida, sino papá es el que cría, ¿no? El papá que educa, ¿no? Sí, 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 creo que también aquí hay mucho, o sea, me pongo yo a pensar también en esta parte de que, digo, así como hay papás que no estuvieron presentes, hay papás que están presentes y que hacen una gran diferencia en la vida de las personas, o inclusive como estas frasecitas, ¿no? Que hemos escuchado de que mi papá es mi superhéroe, ¿no? O yo de grande, no de mal de la canción, ¿no? De yo quiero ser como mi papá, ¿no? De que, o sea, es también de admirarse en ambas partes, ¿no? Y felicidades también a esos papás. Digo, no quiero decir felicidades porque al final creo que también es parte como de, pues es que es tu responsabilidad, ¿no? Es tu hijo, pero también hay papás que hacen un muy buen trabajo como papás, ¿no? O sea, así como hay mamás que hacen un excelente trabajo como mamás, siento que también hay papás y se injusticia tanto justo por el mismo contexto que pasa lamentablemente en México, a que todos los papás son iguales, todos los hombres son iguales y todos paternan igual. Y la realidad es de que no, o sea, hay papás que hacen un muy buen trabajo por sus hijos y que están presentes y no solamente económicamente, hablando, por ejemplo, de un divorcio en el cual tienen que pagar pensión o algo así, están económicamente, pero también están emocionalmente en los logros y en la vida de los hijos. Entonces, creo que también es esta parte de aplaudirse, de que hay papás que están ahí, ¿no? Y también yo siento que esto también es otro tema que quería poner a la mesa que se me ocurrió ahorita, que si hay personas que están pasando por una situación complicada en la que no están, o sea, no tuvieron un papá presente, eh, digámoslo de esta manera, que siempre estuvo en casa, pero no estuvo presente emocionalmente, o que desde muy, o sea, que desde que estuvieron chiquitos no lo conocieron, la parte del perdón. Yo no, o sea, yo en este episodio no vengo a decirte perdona, porque solamente tú y solo tú que escuchas esto, sabes lo que pasaste, lo que vives y la relación que tuviste con esa persona, con esa figura paterna. Pero yo también creo mucho en la parte en que cuando seamos papás, no venimos con un instructivo de cómo ser papás. Y que a veces mucha de esa ausencia o de esa, sí, ausencia es esa parte de no sé cómo acercarme o no supe cómo ser papá, pero ahorita a mi manera y a mi modo estoy intentando serlo. Entonces creo que también es mucho eso de no juzgar, perdón, no juzgar a la persona también por el pasado, porque no se le enseñó también a ese papá a ser papá, no se le enseñó a esa mamá a ser mamá. Entonces, a veces como hijos, luego sí solemos ser un poco enjuiciadores totalmente de nuestros padres, sin también conocer el contexto que también vivieron nuestros papás cuando eran niños. Creo que todo es un patrón, ¿no? Que claro, en nuestra adultez estamos destinados a romperlo, ¿no? Pero creo que también hay papás en generaciones que vivieron otras cosas. O sea, nuestra generación tiene papás igual ya grandes que vivieron y se educaron de una diferente manera. Entonces yo también invitaría como esta parte de no juzgar, entender un poco de que también nuestros papás no se les enseñó a ser papás y que la misma vida, pues a como pudieron, les fueron mostrando cómo serlo. Eso no quita que también yo sé y entiendo que hay papás que sí son súper malos papás, así como son súper malas mamás, pero creo que también todo depende del contexto, ¿no crees? Sí, definitivamente, tal como mencionas, las características influyen desde el ejemplo que tú te tuviste para modelo de padre, ¿no? O sea, nuestros padres tuvieron un modelo y si este modelo no fue bueno,
no quiere decir que ellos tengan que repetir ese modelo, pero hay veces que es el único modelo que conocen. Entonces, ¿qué hacer con eso, no? Imagínate que en la escuela te enseñaran a una clase de cómo ser papá, ¿no? Recuerdo muy bien que sí está esta clase de responsabilidad. La, Ah, con la el huevo, clase, ¿no? la clase de responsabilidad así de, ay, sí, van a ir y ustedes dos te hacen pareja con la persona que menos esperabas y terminas teniendo un hijito ahí con un huevo, ¿no? Entonces, hay veces que tú te lo llevas una semana, yo lo cuido un día, tú al Sí, otro, ¿no? Porque además no es como que los dos vivamos juntos en el mismo lugar, ¿no? O sea, y eso no nos dicen nunca, nunca nos mencionan. Vemos caras, ahora sí que caras vemos, personas no sabemos, pero pasa mucho que cuando así la parte del enamoramiento, estoy conociendo a la persona, todo es miel sobre hojuelas, muy bonito, ¿no? Hay veces que una persona se embaraza por esta cuestión, pero pues cuando ya se tienen que enfrentar a la realidad, a la parte en donde, bueno, ustedes van a vivir juntos, ¿en qué casa van a vivir? ¿Tienen la posibilidad de mantener una casa? No, que entonces se tienen que ir a la casa de los abuelos, ¿ok? Entonces se van a la casa de los abuelos a vivir, a amontonarse. ¿Qué edad tienen? Ya tienen la escuela, ya tienen la licenciatura, ya tienen un trabajo. ¿Qué pasa? Si no tengo la escuela, pues hay veces que todavía como que se ponen a estudiar y descuidan un poco al hijo, ¿no? O sea, este padre que por poner atención a la escuela, pues tuvo que dejar la crianza a sus abuelos, ¿no? Entonces, los niños crecen como que con, pues los que estuvieron presentes son mis abuelos, ¿no? Y mi mamá, pues es más como mi amiga, ¿no? Casi, casi. O mi ujú. papá es mi amigo, ¿no? O en esta cuestión, porque como llega a ser, o sea, si yo me pongo a pensar, no tengo la educación, no tengo una responsabilidad ni siquiera conmigo mismo, ¿cómo me voy a hacer cargo de una vida, no? Me llega a sobrepasar este tipo de cuestiones, ¿qué es lo que hago? Le huyo, ¿no? Yo solo estaba buscando una noche de placer y de repente una noche de placer termina siendo que tengo que cuidar a un niño. Es lógico que una persona de repente entre en esta cuestión de pánico y diga, no, pues es que yo no era esto lo que quería, con permiso yo me voy, ¿no? Por eso es que también pasa mucho esta cuestión. También del padre que por buscar un mejor futuro a sus hijos se van al extranjero, o el padre que se va a otro lugar a trabajar para tener dinero y empezó a mandar dinero y a la mera hora ya no, ya dejó de mandar dinero, ¿no? Porque las condiciones van influyendo a la persona dependiendo de todo esto, ¿no? Entonces hay veces como que o me hago responsable o decido dejar la responsabilidad a lo largo, ¿no? Sí, no, y también es justo es a lo que voy, o sea, es muy fácil como que juzgar por lo que sentimos, porque claro, también es válido, o sea, es válido también, es que yo como hija o hijo me sentí muy solo y reprochar y reclamar y decir como, ¿dónde estuviste cuando se me cayó mi primer diente, no? O algo así, ¿dónde estuviste en mi primera relación? ¿O dónde estuviste cuando lloré con esto, no? O sea, siento que hay huequitos que claro que están ahí como ahí abiertos, ¿no? Como heridas que están abiertas en tu cuerpo y que conforme pase el tiempo y algo sea igual o similar, se van como que abriendo, agrandando, otra vez te cortaste, pero creo que también es la parte de entender como que hay papás que así fueron criados, ¿no? No es una justificación, claro, porque también entiendo que puedes romper mucho el patrón de que si tú no fuiste criado con amor, tú como papá o mamá puedes criar a tus hijos con amor y eso no puede ser la misma situación, ¿no? Pero también yo siento, por eso te decía al principio que el tema de papá y mamá o la figura materno-paterna tiene mucho que ver con los roles, porque también siento que es una etiqueta, o sea, con los roles y con las etiquetas, ¿no? De que mamá es la persona comprensiva, hepática, empática, hepática, ¿no? Órale. Hepatitis, ahí Este, también. justo, no, mamá es la persona comprensiva, empática, pues sí, o sea, esta figura dócil, noble, sutil, etcétera, ¿no? La que está ahí, la que si tiene un problema el hijo en cuestión de amor, amistad o cosas personales, es la que va a estar ahí porque es mamá, pero porque es mujer.
¿me explico? Y entonces papá es la figura fuerte, la figura que trae dinero a la casa, la figura como de mando, la figura autoritaria, la figura que no llora, la figura predominante, pero porque es papá, pero porque es hombre. Entonces, no quiero decir que sean todos los casos, porque también sé que hay papás que han roto con ese estigma y con esa etiqueta, pero también pasa muchas veces en el que, híjole, es que no, o sea, yo quiero acercarme a mi hijo porque está teniendo un problema emocional, pero ¿cómo me acerco si a mí, o sea, cómo le hago? Si como que no quiero llorar porque llorar, Rosana, ¿sabes? Como mucho la parte en la que como que papá tiene tanto también el estigma de hombre, que siento que esa parte como de estar presente emocionalmente como lo haría mamá, es como, no, eso es tu tema, ¿no? Y automáticamente, o sea, digo, vuelvo a lo mismo, puedes tú cortar el patrón y eso no es una justificación para que no vayas y le preguntes a tu hijo qué tienes, pero siento que también pasa mucho eso de que por eso hay papás en las cuales, ¿cuántas veces también hemos hablado, hemos escuchado esto de que yo no saludo a mi papá de beso, por ejemplo, ¿no? O sea, de un saludo, porque ¿cómo? O sea, es mi papá y somos hombres, es como, no, que el papá es como abrazo fuerte y palmadota en la espalda y hasta ahí, hijo, vete para allá. O sea, siento que como que todo eso son etiquetas que también al mismo papá, rol de hombre, se le ha impuesto y por eso como que también es esta parte como de, no, inclusive también es de que muchas personas dicen, yo jamás he visto a mi papá llorar. O sea, a lo mejor porque sí es una persona muy fuerte, pero también es como, pero ¿por qué fuerte? O sea, ¿qué te hizo ser fuerte? El rol, el rol de que eres hombre, el rol de que eres papá, la misma vida, tu misma infancia, o sea, ¿sabes? Como que todo eso siento que luego llega a influir muchísimo para que justo no veamos a esos papás tan presentes como quisiéramos. Pero también a lo que yo iba es de que hay muchos papás que no están ahí diciéndote, hija, aquí estoy, o hijo, aquí estoy, pero tú ves que trabajan diario, pero tú ves que a lo mejor y con ciertos detalles que te compran, pero de oye, ya desayunó, ¿sabes? Ciertas cosas que a su manera es su forma de estar presente, pero a veces hasta eso se juzga tanto, ¿no? Por eso digo, o sea, no hay que juzgar también o enjuiciar tanto a nuestros papás. Fíjate que justamente en la semana eh, encontré en Disney, en la aplicación de Disney Plus, un corto relacionado con justamente este tipo de cosas. Eh, está esta película de, ¿cómo se llama? De, de los que son como unas sirenas que salen y ya se ven como humanos, ¿no? No sé si te acuerdas, una película de Pixar. Y serán un cortometraje de 7 minutitos dirigido a esta imagen del padre y del hijo, que hay veces que nos quedamos con esta idea de, no, pues es que no soy buen hijo o no soy buen padre, y entonces ellos, este corto, igual para que se animen, si quieren verlo, déjenme ver si me acuerdo en lo que termino la idea. Creo que la película, el cortometraje es de Alfredo, se llama. Y se ve justamente esta cuestión donde una persona que se cierra emocionalmente tiene miedo de lastimar a esta figura de un hijo por lo que ha hecho, ¿no? Y el hijo tiene miedo de acercarse al padre por sus experiencias que ha tenido, ¿no? Entonces, los dos tienen sus propios miedos, aprendidos de cierta forma, porque yo veo a mi papá es fuerte y callado y no me dice nada, y si comete un error solo así dice como que... Entonces, estas cuestiones podrán no decir nada, pero dicen todo, ¿no? Entonces, tu silencio me lastima igual que si me estuvieras gritando, literal, en esta cuestión, ¿no? Ahí es donde lo que quería mencionar. Nosotros vemos estos ejemplos y van sumando a nuestra forma de lidiar la vida. Y no tanto como para, ay, que el día de mañana que yo tenga mis hijos, no. Sino el día de hoy, cómo lo aplico en mi cuestión. Y hay veces que ahí es donde entra la importancia de esto. Puede ser que tú escucha el día de hoy que está escuchando este podcast, que está reflexionando de las palabras que estamos mencionando, puedas decir, híjoles, es que yo no tengo un papá, a mí que me va a importar este tipo de podcast, ¿no? Pero si has llegado hasta aquí, seguramente algo
puede ser que te esté haciendo ruido, ¿no? Sobre todo en esta parte en que estamos mencionando que no es tanto la persona presente o ausente, sino qué es lo que yo hago con ese aprendizaje, con esa figura, ¿no? Y sí, puede ser que hayas crecido con una figura paterna o no hayas crecido. Entonces, aquí la cuestión es, ¿tú qué vas a hacer al respecto? Y sobre todo a la parte en donde esta figura es la que nos permite a relacionarnos con las demás personas de una forma correcta o no. O sea, como estaba mencionando, es parte de donde se marca la autoridad. Si un padre nos da la autoridad, hay veces que nos enojamos mucho con los padres, es que siempre me dijeron qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer. Pero parte de eso, esas enseñanzas que nos marcaron, es justamente para poder aplicarlos en nuestro día a día y ver cómo ser una persona de bien, se podría decir, ¿no? Pero tal como estaba mencionando, no tenemos una escuela para ser padres, ¿no? Y hay veces que le echamos demasiado peso a esto, ¿no? Sí, y sabes que también me puse a pensar ahorita, como bien dices tú, si ya han llegado a esta parte y dices tú, pues es que no tengo yo papá, como que todo cool y demás, puede ser que quieras o no tener hijos, pero creo que también siento que el cómo te haya ido a ti en la vida no es lo obligatoriamente que tenga que ser en la vida de los demás. ¿A qué voy con esto? Si tú, por ejemplo, en el caso de que eres mujer y no tuviste un papá presente, no por eso es como todos los hombres y todos los papás son iguales. Entonces tampoco es como crear esta parte de, pues, ¿para qué? Si todos abandonan, porque entonces a mí mi papá no estuvo, porque mi abuelo tampoco lo conocí, o sea, como que se va haciendo una cadenita en el que no, o sea, las cosas sí pueden ser diferentes y hay personas diferentes, hay mujeres diferentes, hay hombres diferentes, hay mamás diferentes y hay papás diferentes. Entonces es como justo esto que tú acabas de decir, de que no importa si tuviste papá o no, o más bien no es que este tema no sea de importancia, pero creo que si tú quieres tener hijos también puede ser algo crucial, por ejemplo, escuchar esto, ¿no? Como de que en uno está no repetir lo que pasó y justo el aprendizaje que te estás llevando con esto. ¿Qué es lo que quieres hacer y qué es lo que definitivamente no quieres hacer? Ya reconociste, ya aceptaste, toleraste, perdonaste si es que lo quisiste hacer, las acciones o no de tu papá, bueno, en tu presente, ¿qué puedes hacer ahora, no? O sea, vas a seguir repitiendo lo mismo en el caso de que seas hombre o no, quieres tener hijos o no, quieres ser un buen papá o no. Tú ya te diste cuenta que a ti no, tú necesitabas que estuviera tu papá ahí, que te preguntara, que llorara contigo. Bueno, a lo mejor y tú te puedes convertir en esa figura, ¿no? Es decir, nada está establecido. Hay una frase que me suena un poquito como medio, pues no sé, como medio que le están cargando mucha responsabilidad a la mujer y en cierta parte sí lo pienso, pero también es muy cierta donde dice, o sea, es de mujeres, ¿no? Como de que tú eres como, hay una cosa en la que tú sí puedes elegir. No puedes elegir a tu mamá, no puedes elegir a tu papá, no puedes elegir a tus hermanos, no puedes elegir a tus sobrinos, o sea, no puedes elegir a nadie de ellos porque ya están ahí establecidos. Pero lo que tú sí puedes elegir es el papá de tus hijos. Piensa bien quién es. A lo que voy con eso es de que se me hace un poquito como medio de que tu mujer es la responsable, la total, ahora sí que él no, tu mujer, ¿no? Pero creo que también es muy cierto esto, ¿no? O sea, como esta parte en la que, pues también el cómo nos vamos a relacionar, siento que también cuenta mucho para en un futuro. Y que eso se va haciendo, o sea, de generación en generación. Yo me pongo a pensar como desde mis tatarabuelos, su matrimonio, o sea, todo lo que pudo influir esa decisión y todo lo que influye en la vida transgeneracional, ¿no? Ahora me estoy citando a tus temas, ¿no, Susu? Pero creo que sí, o sea, como que siento que todo parte mucho de esas decisiones, de que nada está escrito, de que tú puedes cambiar el patrón y de que como a ti te haya ido en la vida, no quiere decir que te va a ir así después. O sea, en ti está moldear siempre patrones, vidas, todo, 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 ¿no? O sea, y por eso creo que estamos hablando de este tema,
para enaltecer la importancia también del papá, para también enaltecer la parte de esos papás presentes que están y que son muy buenos padres y reconocerles también, como lo dije al principio, el gran trabajo que han hecho como papás, como seres humanos, al estar presente en todos los ámbitos en la vida de sus hijos, ¿no? Y de que este día también es importante para ese papá que también sufre, que también quiere llorar, o sea, todos los días, que va y va a trabajar o lo que sea que haga, pero también darle importancia a esa figura que claro que importa en la vida, ¿no? Sí me sonó un poquito esta frase que estás mencionando, porque obviamente sí es importante que una mujer escoja a la pareja. Hay veces que no se piensa, ¿no? O sea, tal vez por una noche de simplemente estoy disfrutando o se me hizo fácil, ¿no? El hecho de, pues tal vez si me embarazo ahorita, pues ya alguien me pueda mantener casi, ¿no? Ujú. Porque me han llegado pacientes con ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde qué punto? ¿Lo estás haciendo desde un punto de plenitud? ¿Lo estás haciendo desde un punto de miedo? ¿No? Porque hay veces que actuamos por miedo, por conveniencia, actuamos por ciertas características. Y no es como que todos los hombres son malos, tal como mencionas, tampoco es que todas las mujeres sean malas, pero lo que sí puede pasar es que las acciones que nosotros estamos haciendo por nuestro desconocimiento influyen a futuro, ¿no? Tal vez cuando yo todavía somos solteros y todo eso, perfecto, ¿no? Puedes cometer todos los errores que tú quieras. No importa si esta pareja funciona o no funcionó. Pero ya cuando empiezan los temas cuando ya hay un hijo de por medio, es como que, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué te llevó a ese punto, no? Siento que hay veces como que ahorita con este tema se abre demasiado, se abre a demasiados puntos y de repente como que pasamos de el día del papá a hablar de la crianza, ¿no? Porque prácticamente este tema parece eso, ¿no? Del día de la crianza, ahora es que el día de la crianza. Pero ahí está el punto, ¿no? Que tal vez, aunque nuestro punto principal era hablar sobre el Día del Papá, sobre la importancia del papá, cómo influye todo esto, pues obviamente influye tanto que se abre a tantas posibilidades, ¿no? Sobre todo esta parte en donde, eh, tal como estás mencionando, la cuestión transgeneracional, hay veces que solo estamos repitiendo un patrón que ya había estado presente en la familia y no lo había visto, ¿no? Es que mi papá viene de ser infiel, porque mi abuelo también fue infiel, porque mi bisabuelo también fue infiel, ¿no? Y yo de repente la infidelidad está de por medio. No quiere decir que yo tenga que seguir siendo infiel, sino qué hacer al respecto con esa información. ¿Te quieres seguir quedando con esa idea de, pues es que así es, son las cosas y yo no voy a cambiar? ¿O empezamos a actuar al respecto desde un conocimiento y decir, el hecho de que mi papá haya sido esto, no quiere decir que yo tenga que volver a hacer esto, ¿no? Si tenemos un papá y ha sido la mejor persona, hay que apreciarlo y agradecerlo. Si no hemos tenido esa figura paterna, pues también hay que deshacernos de esas ideas. No, si quieren perdonar a esas figuras, pues perdónenlas. Si no quieren perdonar, no pasa nada. Pero que sobre todo que entiendan que aquí lo importante es qué hacemos nosotros de ahora en adelante con esta imagen. Exacto, totalmente. Yo siento que ahí no quiero decir como caer un poquito en el victimismo, pero a veces luego sí pasa, ¿no? Como, ay, es que yo esto, hay actitud, y es que también ahí está esa parte, que eso es otro tema, ¿no? O sea, hay actitudes justificadas es que no tuve papá. Entonces, por eso yo soy así, ¿no? Por eso yo te manipulo, ¿no? Por eso yo te soy infiel, porque no tuve papá. Entonces, suena un poco hasta chistosamente de que, ¿y eso qué tiene que ver, no? O sea, sí, claro que sí influye, pero no es un determinante. Entonces, sí, a lo mejor y la vida que te tocó no fue la vida que tú esperabas, no fue la vida prototipo que se espera, ¿no? Papá, mamá juntos, educación, si no es que perfecta, pero sí educación ahí, pues bien.
y creces y todo bien. Tal vez no es esa vida, tal vez te tocó una vida diferente, tal vez te paternó tu abuelo, tal vez te maternó tu abuela, tal vez ni siquiera tuviste a estas dos figuras, porque hay de todo, ¿no? O sea, en esta vida hay de tantas cosas, pero justo esto que tú acabas de decir me parece lo valioso, porque es también o nos centramos en el problema y nos ensimismamos en ese hoyo, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese hoyo todo va a estar negro y a donde voltee, negro, y a donde voltee, negro, y a donde voltee, negro. Pero si nos ensimismamos, probablemente todo sea negro. Entonces también es, ok, sí, sí tuvo una infancia difícil, sí no tuvo un papá presente por X o Y situación, ¿qué aprendo? ¿Qué hago? Y cómo también yo puedo sacarle la vuelta a esto y agarrar estos puntitos como negativos, digámoslo de esa manera, y situarlo a algo positivo en mi vida y cómo puedo cambiar esto en mi vida. Si quiero tener o no hijos, perfecto cada quien, pero creo que también siento que lo que te pasó no es obligatoriamente el patrón que tienes que ocupar en tu vida adulta o en tu vida lejana, ¿no? O sea, siento que también es eso. Y pues ya para terminar, porque creo que también hay muchísimos temas que se pueden llegar a tocar de aquí, en como lo que te comenté de los daddy issues y toda esta parte, o de los, bueno, X. Pero siento que hay muchos temas que se pueden tocar. Pues nada más también o sea, felicitar también a esos papás que han estado ahí presentes, que a los papás que también por una o X situación no han podido, por situaciones ajenas a ellos, por cuestiones de infancia, por cuestiones de trabajo también, de que no han podido, justo como tú dijiste, porque viajan, porque trabajan todo el día, creo que también es de aplaudir y solamente ustedes como papás saben lo mucho que les ha costado paternar también, lo mucho que les ha costado estar presentes o no, lo mucho que les ha costado también el cómo, por dónde, hacia dónde, pero que a su manera han logrado e intentado. Entonces, es también felicitarlos y que este día también es muy importante y pues sobre todo lo que sí es cierto y no lo vamos a negar, es que así como necesitamos de una mamá para estar en este mundo, necesitamos de un papá esté o no presente para estar aquí. Entonces, gracias a ese papá que está presente o no está presente, es de que tú, que nos estás escuchando, tengas coraje o no tengas coraje, estás viviendo lo que estás viviendo y de cierta forma, esto ya es una manera de hasta agradecerle a esa persona que quizás no quieres ni ver en la vida, pero gracias a esa persona, pues tú estás viviendo esto, ¿no? Entonces, felicidades a esos papás, por supuesto, felicidades también a mi papá que está igual, bueno, está trabajando en estos momentos, pero felicidades a todos simplemente por estar, porque también sé que el ser papá también es un trabajo muy grande que igual también no se habla tanto por el estigma y la etiqueta que se tiene, pero también es de admirarse, ¿no? Susu, ¿tú con qué quisieras concluir ahora sí en este tema? Pues creo que la mayoría ya lo has dicho todo, ¿no? Me gustó mucho todas tus palabras que estás mencionando, pero en efecto, en esta parte creo que sí solo queda agradecer a todas esas figuras paternas ausentes y presentes, porque también incluso las figuras paternas ausentes nos enseñan a ver qué es lo que pasa cuando una persona se deslinda de ese tipo de cosas, ¿no? Siempre hay algo, siempre hay luz en la oscuridad. No podemos pensar que simplemente todo es oscuro o todo es luz, ¿no? Tenemos que encontrar un punto intermedio, pero hay que aprenderlo a ver, hay que sacarle jugo a eso, porque hay veces que incluso el hecho de que se haya ido es mejor que si se hubiera quedado en una familia que hubiera sido llena de gritos, llena de golpes, llena de agresiones, ¿no? Entonces, Claro. no vemos eso en el momento porque no lo estamos viviendo, ¿no? Pero hay veces que la mejor decisión es esa que se tomó, ¿no? Y qué bueno que hay veces que pasan ese tipo de cosas. De igual forma, agradecerle a cada uno, a esas personas que si han estado presentes, pues darle un fuerte abrazo, hay que darles amor también, porque tal como estás mencionando, hay veces que por ser hombres, hay veces que se callan muchas emociones, ¿no? También esta parte pues de sentir, ¿no? De poder disfrutar del día, se convierte como una cuestión no es tan importante en México, pareciera, no es tan importante el Día del Padre a comparación del Día de la Madre o el Día de la Guadalupana, pero sí creo que deberíamos empezarle a agradecer mucho a esta parte, ¿no? Sí, también una última cosa nada más para terminar ya. Creo que si tú tienes a tu papá con vida, siento que también aprovecha esa parte que está con vida. Que sabemos que muchas personas lamentablemente ya no tienen a su papá y que quisieran pasar justo
un día del padre, un cumpleaños, o poder decir lo que no pudieron y se arrepienten tanto. Creo que los que estamos ahorita en este plano y que tenemos a nuestros papás en vida, con errores o sin errores, rencores, corajes, reproches o lo que sea, siento que hay que aprovechar porque el tiempo no es eterno. Entonces, creo que es una buena oportunidad también para perdonar, si es que quieres, si no, pues tú sabrás tus razones, pero si está ahí, papá, mamá, en este caso papá, aprovéchalo, ¿no? Porque pues no va a ser por siempre. Y pues yo creo que estén al pendientes, ¿no? También de nuestras redes sociales, de Instagram, de Facebook, de las transmisiones en vivo. Acuérdense que también hacemos transmisiones en vivo, no lo hemos olvidado, ahí es nuestra segunda, no, nuestra primer casa, ¿no? Porque sí que el La natural no es primera cualquier casa. cosa. Sí. Y sí, sobre todo eso, que compartan, si les llegaron a ese punto, compártanlo, difúndanlo, corran la voz, que otras personas nos escuchen. Hemos empezado a crecer un poquito más con este tipo de dinámicas y sabemos que les están gustando de cierta forma, pero de igual forma hay que difundir para llegar a más personas. Entonces, agradecerles a cada uno y ya, pues por mientras, despedirnos, ¿no? Y nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.